estés con los deditos así. Venga. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar. Muy buena canción. Muy buena canción. Muy bien, ahora sí, vamos a ir directamente al mensaje del día de hoy. Es un mensaje interesante, un mensaje comprometido, por supuesto, con la realidad de lo que pasa en el corazón de las personas, ¿no? Quería charlar un poquito hoy de la importancia que tiene con el cambiar de reino. Y meditando en este tipo de problemática del corazón humano, me di cuenta del terrible tiempo que tarda la mente, la cantidad de tiempo que tarda la mente en dejar de luchar contra la palabra de Dios. El tiempo que tarda en desarrollar convicción y seguridad en el reino de Jesús. Porque es precisamente la mente la principal enemiga de la fe. O sea, lo único que se opone a la fe que quiere desarrollar Jesucristo dentro nuestro es nuestra mente. Hay un férreo enemigo allí que batalla, que combate contra la fe diariamente, y es nuestra mente. Es lo que estoy tratando de decirle, es que la mente tarda en creer tanto las promesas de Dios, la gran fidelidad y el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, y que lamentablemente es un tiempo perdido, ¿vio? Muchas personas luchan en su mente por años contra las eternas verdades de la palabra de Dios, pero por años, ¿eh? En la iglesia tenemos a quienes tardan demasiado tiempo en dejar de luchar y simplemente creer en la absoluta verdad de Dios. Otros tardan menos y otros, gracias a Dios, son más rápidos para asimilar, para creer y para dejar de luchar en su mente contra la verdad que Dios nos quiere proponer, contra las promesas de Dios. Digo, la verdad es que yo por un tiempo llegué a creer que este problema que se manifiesta en muchas personas, pensé que tendría que ver con una mente caída, con un ser humano marcado por el dolor y por el sufrimiento, como consecuencia natural de haber vivido apartado de Dios durante toda la vida. Yo pensé por mucho tiempo que, sería muy probable que tenga que ver con tantas desventuras que uno ha vivido fuera de Dios, con tantos desengaños, con tantas frustraciones que hemos venido sufriendo desde que tenemos razonamiento, porque en realidad hay quienes, la mayoría de las cosas, apartado de Dios, por supuesto, le salieron mal. Bueno, por no decir todas. Hay personas que llegaron a Jesucristo completamente resignados a sufrir, como yo. La verdad es que yo me había golpeado tanto en la vida, fuera de Dios, por supuesto, había sufrido tanto, que llegué a creer que era solamente eso la vida, sufrir, y estaba resignado a vivir una vida de angustia, de desilusiones, de desventuras. Claro que cuando llegué a Dios entendí que mi sufrimiento tenía que ver solo con mis pecados, con mi manera errada de vivir. Y eso lo entendí, por supuesto, después que llegué a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi mente, tardó para asimilar que todo me podía salir bien si hacía lo que la palabra de Dios dice. Porque como siempre me había salido todo mal, pero muy mal, hasta que mi mente asimiló que en Dios todo era distinto, hasta que entendí que no había ninguna trampa, que era todo verdad. Pasó algún tiempo, no mucho, pero pasó algún tiempo. Mire,
Vamos a ir después de este preámbulo, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Le dije que íbamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis 1, del 26 al 28. Un texto realmente muy conocido. Dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla y ejerced potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le estaba diciendo, antes de leer el texto, que yo tardé mucho tiempo en entender las profundas y eternas verdades de Dios. No mucho, un tiempo relativo, hasta que mi mente asimiló que todo era verdadero, que todo era real, ¿no? Así que tardé un tiempo en entender este versículo que estoy leyéndole ahora. Que todo se sigue cumpliendo exactamente de la misma forma que Dios lo diseñó. El plan que Dios originariamente tuvo con el hombre sigue estando vigente como al principio. Para nuestro Dios nada cambió. Su plan sigue ardiendo como una antorcha que ilumina el alma de la vida humana, ¿entiende? Quizás alguien esté pensando: bueno, pastor, si usted tardó tantos años en darse cuenta, entonces yo tengo tiempo. Mire, amigo, si usted está pensando esto, no se equivoque, porque ese tiempo que yo tardé tiene que servir para poder acortarle el camino a usted. Porque la ley de la sabiduría dice que las personas sabias aprenden de los errores ajenos. Los sabios no necesitan caer. Solo con ver que otro cayó en un pozo ya es suficiente para ellos. No van a pasar por ahí. O con que les expliquen, les es suficiente para no cometer los mismos errores. Así, claro, se manejan las personas sabias, por supuesto. Considero que el que está escuchando es una persona sabia. No necesita usted perder tanto tiempo. Necesita escuchar, aprender y cambiar. No se golpee como quien no tiene luz, amigo. No erre como quien carece de consejo. Abra su corazón a la fe. Créale a Dios y deje que su mente sea impactada por las promesas de su palabra. No tengo yo ninguna intención sobre su vida, ¿sabe? Sino solo la de ayudarlo a conocer a Dios y a que pueda ser feliz, pero lo antes posible. Lo antes posible. Estamos creados, hermano, para vivir una vida de poder, de gloria. Estamos pensados para vivir de victoria en victoria, de poder en poder. Y siempre están los que piensan, ¿vio? Así que quizás alguien piense: así, y entonces, ¿por qué yo soy tan débil? Si estamos creados para vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, ¿por qué yo tengo esta enfermedad? Hermano, créale a Dios. Él nos hizo débiles para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Si está enfermo, créale a Dios. Esa enfermedad no es para muerte, es para que se manifieste el poder de Dios y su gloria en su vida. Ahora, ¿se imagina usted? Si siendo nosotros débiles y a veces enfermizos, no buscamos de Dios. ¿Se imagina usted si fuésemos fuertes? Si no nos enfermásemos. Si en la condición de debilidad en la que nos encontramos no buscamos de Dios. ¿Se imagina usted si tuviésemos una condición más fuerte que la que tenemos? Estamos creados así, mi amigo. Para que tengamos que depender, para que tengamos que buscar en algún momento
de nuestro Creador. ¿Sabe cuántas personas vinieron aquí a nuestra iglesia y a nuestro ministerio enfermos? Y por creerle a Dios están sanos. ¿Sabe usted cuántos aquí se sanaron de cáncer, de sida, de tumores, de nódulos y de no sé cuántas otras hierbas? ¿Solo por creerle a Dios? Porque la fe es la que mueve la mano, la fe es la que mueve el poder de Dios. Dios nos creó para esto, amado, para señorear, nos creó para gobernar, nos creó para regir. Pero hay muchas personas en el reino de Dios que no entienden esto. Hay muchas personas en el reino de Dios que no lo creen. Y si lo creen, su mente les hace una mala jugada, una mala pasada. Y están combatiendo interiormente contra la gracia, contra la gloria que Dios nos quiere dar. Déjenme leerle otro texto, mire. Está en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Efesios 2, del 4 al 7 dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por regalo, ¿vio? No hay mérito acá, ¿eh? Y sigue diciendo el texto: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El texto dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe, amigo, amado? Hay lugares terrenales, hay lugares celestes y hay lugares celestiales. Y ya no hay más. Y nosotros estamos puestos por Jesucristo en lugares celestiales, en el mayor lugar, en el sitio más alto, en el sitio de reinado, en el sitio de gobierno. Porque estamos creados para esto, para señorear, para reinar. Somos reyes y sacerdotes, pero en la iglesia tenemos personas que no lo creen y viven vidas descoloridas. Son reyes y príncipes, pero viven como pordioseros, como mendigos. No hablo solamente de lo material, sino también y principalmente en el área emocional, en el área personal, en el área familiar. Están puestos por Dios para vivir una vida de gloria, de paz, de armonía, de felicidad, como reyes. Y viven como mendigos, como pordioseros. Están siempre agobiados, preocupados, cargados, angustiados. Oiga, deje ya de dar vuelta en el desierto y créale a Dios de una buena vez. Cruza el río hacia la tierra que fluye leche y miel. Quizá alguien diga: pero está lleno de gigantes. Usted cruza el río y a los gigantes los vamos a comer como pan. Pero para esto, claro, es absolutamente necesario creerle a Dios. Ahora, mi amigo, déjeme que le diga esto, porque este no es un mensaje evangelístico, ¿vio? Este es un mensaje para la iglesia. Ahora, déjeme que le diga esto. Le estoy diciendo que para vivir en esta gloria es absolutamente necesario creerle a Dios. Ahora, el que cree cambia. El texto que leímos dice que juntamente con Jesucristo nos resucitó a una nueva vida. Es decir, el que robaba ya no roba más. El que mentía ya no miente más. Estamos puestos por Dios, estamos resucitados por Dios a una nueva manera de vivir.
Si usted no está dispuesto a cambiar, entonces usted no está creyendo. Si usted no está dispuesto a cambiar, olvídese de poder disfrutar estos beneficios, porque estas cosas solo son para las personas que creen. Y el que cree, una de las primeras manifestaciones que tiene es el cambio, la regeneración. Nunca vamos a poder reinar o sojuzgar, nunca vamos a poder vivir una vida de paz, de armonía, de felicidad, si seguimos teniendo pecados. Porque, como le digo recién, una de las primeras virtudes que se manifiestan y que se necesitan para vivir una vida de paz, una vida de poder, una vida de reino, es que las personas cambien, entiendan que fueron resucitados a una nueva vida y comiencen a vivirla. Yo estoy hablando, por eso le digo, a personas que sí le creyeron a Jesús y están cambiando. Están dejando que Dios haga su obra en ellos. Le estoy hablando a este tipo de gente, a las personas que se están transformando, que se están regenerando, que ya no mienten más, que tienen algunas cosas pero que están tratando de cambiar, que están buscando la vuelta, que están luchando. Yo le estoy hablando a esa gente. Entre estas personas tenemos quienes oran creyendo que no van a recibir. Es decir, tienen fe para ser transformados. Manifiestan la fe que regenera, pero no la fe que los pone como reyes y como sacerdotes. No la fe que hace prodigios. No manifiestan la fe que hace señales, que hace maravillas. Tienen la otra fe, la que produce regeneración. Pero hay otro nivel de fe. Hay otro nivel más alto de fe, que es la fe que hace milagros, es la fe que hace señales, es la fe que hace prodigios y maravillas. Y este tipo de gente, que tiene la fe para ser regenerado, pero no la fe que lo pone en los lugares celestiales. Cuando tienen que orar por ellos o por su familia, se paran frente a la persona de Dios pensando muy en lo profundo que Dios no lo va a hacer. Oran, pero en lo profundo ellos saben que Dios lo va a hacer con otros seguramente, pero con ellos no. Las eternas verdades de Dios son para ellos, pero ellos luchan en sus mentes contra la bendición de la palabra de Dios. Oiga, mi amigo, usted que está en esta condición, yo lo desafío a usted, que me está escuchando, a cruzar el río de su incredulidad, a cruzar el río de su propia inseguridad. Yo lo desafío a creer en vez de dudar. Yo lo desafío a usted a creerle a Dios. Deje de creer en Dios y créale a Dios. Yo lo desafío a usted para que le crea a la palabra de Dios, para que le crea a Dios. Y si después de creer usted considera que no sucedió nada, yo le doy autoridad para que llame por teléfono, mande un mensaje o venga aquí a la iglesia y me diga: se equivocó, pastor, no pasó nada. Yo creí y no pasó nada, pero yo lo desafío a que se rebele contra su propia mediocridad. Rebélese contra su incredulidad. No se resigne. Porque su palabra nos pone una meta. Porque su palabra dice con claridad y con poder: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase esta meta, amigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo desafío a usted hoy a que no se resigne. Yo lo desafío a que tenga esta palabra por meta. Yo lo desafío a que venza su propia incredulidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando empecé el mensaje,
le dije que por un tiempo creí que estas personas a las que les estoy hablando no terminan de creer, tienen una lucha interna, y les dije que yo pensaba que era porque habían sido muy golpeadas por la vida, porque todo o casi todo les había salido mal. Yo por un tiempo creí esto, ¿sabe? Pero mire, déjeme leerle un principio bíblico que está en el mismo texto que leímos. En Génesis, capítulo 1, hay un principio espiritual que es la base para que podamos crecer en la fe que necesitamos. Mire, vamos a empezar en el capítulo 1 de Génesis, pero vamos a ir al versículo 20 y 22. ¿Sabe? Hay un principio acá con el que se rige toda la humanidad y toda la creación hasta el día de hoy. Esta es la profundidad, esta es la maravillosa profundidad de la palabra de Dios. Vamos a leerlo, mire, Génesis, capítulo 1, versículo 20 al 22. Dice así: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. A partir de ahora, mi amigo, mi hermano, voy a explicarle un principio con el cual se rige toda la creación hasta el día de hoy. Y el principio es el siguiente: todo ser creado dependerá de la fuente de su creación. Todo ser creado dependerá de la fuente de su creación. Con este principio rige Dios a todo el universo hasta este presente. Desde el día de su creación hasta este presente, todo se rige por este principio. Todo ser creado dependerá de la fuente de su creación. Le pregunto, mire, ¿a qué le habló Dios cuando creó a los peces? No lo escucho, ¿qué dijo? ¿A qué le habló Dios? Está ahí, mire, lo leímos recién, Le habló a las aguas. Cuando Dios crea a los peces, le habla a las aguas. Es decir, que las aguas se transforman en la fuente de donde fueron creados. Si usted saca un pescado del agua, ¿qué sucede? Se muere. ¿Por qué? Porque lo sacó de la fuente de su creación. ¿Entiende el principio? Todo ser creado dependerá de la fuente de su creación. Mire, vamos a Génesis capítulo 24 y 25. No cierre la Biblia, por favor. Génesis capítulo 24 y 25. Génesis 1, versículo 24 y 25. Génesis capítulo 1, versículo 24 y 25. Dice así: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Le vuelvo a preguntar, preste atención a lo que está leyendo. ¿A qué le habló Dios cuando creó a los animales de la tierra? Vacas, bueyes, leones, cabras, caballos. ¿A qué le habla Dios cuando crea a los animales de la tierra? A la misma tierra. Entonces la tierra se transforma en la fuente de donde estos animales dependen.
Le pregunto, si usted saca una vaca, por ejemplo, y se la lleva a la luna, o quiere que se desarrolle la vaca en el medio del mar, ¿qué sucede con ella? Se muere. ¿Por qué? Porque la saca de la fuente de donde fue creada. Le estoy diciendo que este es un principio con el que se rige toda la creación hasta el día de hoy. Cada ser dependerá de la fuente de su creación. Mire, le leo el último verso, que es Génesis 1, que es el que leímos al principio, 26 al 27. Dijo entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Le pregunto, le estoy diciendo que cada ser dependerá de la fuente de su creación. ¿A qué le habla Dios cuando crea al ser humano? ¿Cómo? No lo escuché. ¿Qué dijo? Está ahí, miren, el versículo 26. Dijo Dios, entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A qué le habla Dios? ¿O a quién le habla? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Se está hablando a sí mismo. Es decir, están hablando entre ellos, porque Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Están hablando entre ellos, dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, Dios se convierte en la fuente de donde el ser humano fue creado. Y si estamos diciendo que cada ser dependerá de la fuente de su creación, y que si sacamos un pez del agua se muere, porque lo sacamos de la fuente donde fue creado, si llevamos una vaca a la luna se muere, porque lo sacamos de la fuente donde fue creada, entonces si el ser humano vive apartado de la fuente de su creación, o sea de Dios, se seca, se consume, se muere como un pescado fuera del agua. Este es un principio espiritual que rige toda la humanidad hasta el día de hoy. Y es por este principio que les estoy diciendo, que las personas que viven apartadas de Dios, las personas que no tienen comunión con Dios, viven en una condición angustiante, agobiante, como si estuviesen ahogados, no tienen paz, todo les molesta, son temerosos, enfermizos, malhumorados. Y lamentablemente, a medida que avanzan en edad, se ponen cada vez peor. Oiga, mi amigo, Dios rige el universo entero con sus principios y no se mueve, no sale de ahí. Él no va a cambiar de postura, es usted que tiene que cambiar. Vuélvase a la fuente de donde fue creado, porque si no va a seguir sufriendo como un pescado fuera del agua. ¿Sabe, hermano? Cuando entendí esto, me di cuenta que el verdadero motivo por el cual la mente del ser humano lucha tanto tiempo contra las eternas verdades del reino, cuando entendí este texto en profundidad, me di cuenta por qué el ser humano lucha tanto tiempo contra las verdades del reino. Cuando entendí el texto en profundidad, ahí, como dicen los chicos, como que me cayó la ficha de cuál es el verdadero problema
por el cual la mente tarda tanto tiempo en desarrollar convicción, por el cual la mente se termina convirtiendo en un enemigo de la fe. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo perdido? ¿Por qué tanto tiempo malgastado? ¿Por qué tanto tiempo con una lucha interna? Porque quienes vienen a Jesucristo no beben de la fuente de su creación. Se creen que por venir a la iglesia una vez por semana es suficiente. Pero amado, yo quisiese verlo a usted tomando agua una sola vez por semana. Por supuesto sin tomar ningún otro tipo de líquido. Quisiese verlo a usted tomando agua una sola vez por semana. ¿Cómo se sentiría usted bebiendo una sola vez? Tomando una botellita de agua una sola vez por semana. Yo estoy seguro que muy bien no se va a sentir. Estoy seguro que el cuerpo se le va a debilitar. Estoy seguro que la mente va a estar apagada, no va a poder pensar porque va a estar deshidratado. Bueno, así es como se siente sin beber de la fuente de donde fuimos creados. Así es como se siente interiormente apartado de la fuente de su creación. Por eso hay tanta lucha interna. Por eso hay tanto conflicto interno. Por eso la mente lucha tanto contra la fe. Porque estamos debilitados. Porque no bebemos. Porque estamos apartados de la fuente de nuestra creación. No tenemos comunión con Él. No tenemos relación con Él. Y claro, así vivimos. Sin fuerza. Agobiados. Enfermizos, en penas. Malhumorados, todo el tiempo. Todo nos molesta, todo nos cae mal. La palabra de Dios nos da a entender que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Le vuelvo a decir, mire, entienda lo que le estoy diciendo, créame lo que le estoy diciendo, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El texto bíblico, la Biblia, se cansa de decirnos que hemos sido llamados, hasta en los primeros capítulos de la Biblia, nos muestra para qué fuimos creados, para ser reyes y sacerdotes. Pero jamás vamos a poder llegar a vivir en plenitud esto si no bebemos continuamente de la fuente de nuestra creación. Una fe poderosa, firme, inalterable, indestructible. No se edifica solo por venir una vez por semana a escuchar un mensaje en la iglesia. Es indispensable refrescarnos diariamente, continuamente, en la fuente de donde fuimos creados. Es por esto que es muy complejo para la mente humana. Es por esto que muchos hermanos en la iglesia que deberían ser ya maestros de la palabra, viven vidas deslucidas, opacas y hasta a veces sucias. Porque simplemente están apartados de la fuente de su creación. Es por esto que no tienen fuerzas, Es por esto que no vencen, que no tienen vigor y que se encuentran débiles, porque están alejados de la fuente de su creación. Estamos creados para señorear, pero no podemos vivir esto simplemente porque no lo creemos. Y no lo creemos porque estamos apartados de la fuente. Y en esa condición, apartados de la fuente, no tenemos luz, no tenemos paz, no tenemos fe. Hoy se plantea una batalla aquí. Sus miedos contra su fe. Sus dudas contra su fe. Si usted me dice de dónde está bebiendo, yo ya ahora le puedo decir quién va a ganar. Pero hoy queda planteada una batalla aquí. Sus miedos contra su fe. Vuélvase a casa, hermano. Vuélvase a casa. Vuélvase a la fuente de su creación.